Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, vamos a dar inicio entonces a la conferencia del ingeniero agrónomo René Vergara, que nos visita desde la ciudad de Posadas, Misiones. Sí, él es representante de SENASA en lo que es la región Corrientes Misiones. Así que bueno, los dejo con ustedes. Bienvenido René, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por la presencia. Me siento honrado de estar en este establecimiento tan hermoso y digno. Y ustedes como alumnos, espero que disfruten del tema que vamos a tratar. Y antes de iniciarlo, quiero decirle a todos ustedes que cuando tengan alguna inquietud o interrumpen para preguntar o la anotan para después volver sobre el tema. Pero siéntanse libres de hacerlo. A mí en lo personal, en las charlas que he dado siempre, me gusta el ida y vuelta, porque en la pregunta que hace la persona con inquietudes me puede permitir ampliar el tema, que a veces uno no se da cuenta y lo deja a un costado. Entonces las preguntas nunca son molestas, ni tampoco el alumno o la persona que está se siente mal por hacer la pregunta porque el que está al lado se supone que la sabe. Lo digo por experiencia, ¿no? O sea, cuando yo estaba ahí, era muy preguntón y a veces tenía compañeros que me decían, ¿por qué preguntás? Bueno, si no sé, pregunto. Yo no me gusta decir sí y no entiendo. Así que están libres de hacerlo. Bien, vamos a empezar con el tema. Otro de los puntos en cuanto a esta charla fue tratar de interesarlos a tres ramas de este colegio universitario que de una u otra forma les va a interesar. Hagan o no hagan el ejercicio directo sobre el tema. Como emprendedores en una empresa agroproductiva, comercial, o como expertos o conocedores de las incumbencias de la logística, como los de comercio internacional. Cada uno va a tener una patita a los que van a tener que capturarla y decir esto es importante para mi futuro como técnico o para aportar como pequeña empresa si pertenezco a una de ellas o empleado de una empresa de otras magnitudes. Creo que con este preámbulo, el tema de las buenas prácticas, voy a empezar un poquito a la empresa, o sea, cada uno de los que están acá presentes, desconozco quiénes son quién, pero que adopten los temas que les incumbe. Si ya lo saben, sirve para reafirmar lo que saben. Si no saben, bueno, aprendemos algo más, que esa es la intención que tengo. Entonces empezamos como una empresa agroemprendedora, agroproductora, cómo se configura, los objetivos que tiene que adoptar la empresa cuando se arma o se construye, cómo actúa ante la demanda en el mercado que sea, esto es general, y qué controles tiene la propia empresa para ir corrigiendo sus fallas, sus desvíos y sus métodos para que lo que se hace ahora y se estila ahora, que es lo que se considera y se identifica como la mejora permanente, que ya lo vamos a ver más adelante. El entorno de una empresa es hoy fundamental. No es pensar o tener una idea, una motivación, decir voy a hacer esto, voy a fabricar tal cosa, voy a producir tal otra, sino que cuando decido hacer algo, tengo que ver primero quiénes pueden competir o ante quién voy a competir por el mismo producto que estoy elaborando y qué grado de rivalidad me ofrece ese entorno y cuánto yo puedo superar a esos rivales. Entonces tengo que saber bien cuáles son mis competidores potenciales, cuáles son las amenazas de los productos o servicios sustitutivos. Vamos a dar un ejemplo que me compete, que es la sacarosa, por un lado, el KG, que es la hierba dulce que se produce en Misiones, y los edulcorantes artificiales que luchan por un espacio en el mercado azucarero de endulzantes, que no es fácil. El KG es un producto netamente natural,
no es un edulcorante artificial, y va a entrar en el mercado y a luchar contra los edulcorantes artificiales, no contra la sacarosa. Y hoy por hoy la sacarosa es temerosa de este KG o hierba dulce, y donde puede compra y aniquila, digamos, para ser rápido, ¿no? Entonces tengo que conocer entonces cuáles son las amenazas para decir, bueno, voy a poner un vivero de hierba dulce, voy a hacer la industrialización de la hierba dulce y voy a exportar a Alemania, como hace Paraguay hoy, a Japón, de la hierba dulce. Conocer los proveedores y el poder de negociación con ellos, porque el crédito que pueden dar me permite a mí aumentar mi capacidad productiva y poder vender más y poder tener una mejora sustancial con aquellos que pueden competir conmigo. Y también el poder negociador de los compradores. O sea, el entorno es fundamental que se tenga en cuenta en las empresas agropecuarias y en cualquier otro tipo de empresas. Y vamos acá a una síntesis de lo que es una empresa agrícola o agroexportadora, donde hay que tener bien claros los objetivos. Hasta que no se discuta bien y se defina bien el objetivo, no hay que seguir adelante. Es una premisa. Ver las metas y las estrategias para llegarlas, conocer los mercados, el posicionamiento que uno ambiciona dentro de su realidad. A veces ambicionamos algo en forma desmedida y quebramos porque no hicimos bien los cálculos. La perdurabilidad del mercado, cosa que en Argentina groseramente a veces no nos fijamos en eso. Les puedo dar un ejemplo del miel. Exportamos miel hace muchos años de esto. La primer embarque es la miel argentina, son las mieles más apreciadas en el mundo, para que sepan. Y en el tercer embarque, porque el señor que exportaba miel no le llegaba a los volúmenes o los pesos comprometidos, le metió clavos de 5 pulgadas de acero en los barriles. El alemán que se entrevistó conmigo dice, en su castellano, ingeniero, no entiendo a ustedes los argentinos, los 10 o 20 kilos de clavo que había en cada barril era más caro que los 20 kilos de miel. Ese tipo de actitud comercial hace que la perdurabilidad, no solamente de ese señor que en Alemania no le compró más miel, no le compró más miel a la Argentina. Eso siempre tenganlo presente. El daño potencial que una empresa puede hacer en el comercio exterior no repercute solamente en la empresa, sino en el país y la imagen. Entonces, aquellos que van a ser partícipes de empresas, cuiden estos puntos que son fundamentales. Los que hacemos o lo hacen logística, que es parte también de este tema, ¿por qué? Porque en el ensamble, en la articulación de la actividad productiva agroexportadora, tengo que tener muy bien, la palabra a veces suena mal, aceitado, o coordinado o ensamblado, la logística. Y la logística para muchos creen que es tráfico y transporte. Fíjense que hay unos cuantos puntitos más que infieren a la logística. Desde los inputs, o sea, para empezar a trabajar, ¿qué recursos naturales cuento con la empresa que voy a producir? Los recursos humanos, cuántos tengo y qué calidad de ellos tengo y con qué cuento y cómo los puedo preparar, cuánta plata tengo, o sea, es otro tema que Argentina está con ganas de mejorar en cuanto a créditos blandos, fomentos, subsidios y demás. Y cuánta información tengo para vender mi producto en el país o fuera del país. Y la actividad logística, como ven acá, la atención o servicio al cliente, administración de pronósticos, comunicación y distribución. Lo pueden leer perfectamente bien, no me gusta leer lo que está escrito por autonomacia, pero creo que lo pueden entender bien. ¿Cómo se va, señor? Ah, ¿acá? ¿No molesta a ustedes acá? ¿Está bien? O sea, tengo que tener hincapié en tipo de proveedores, como dije hoy, vendedores y fundamentalmente atender al cliente. Hoy por hoy, la dedicación que tenemos que tener en cuenta en cualquier actividad productiva empresarial es el cliente. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno.
Bueno, acá tenemos algunos aspectos de logística. Esta es una definición de las cientos de definiciones que hay, pero que entiendan que son operaciones armonizadas, ensambladas perfectamente bien, que integran una cadena de suministros. La materia prima del inicio, o previo al inicio, porque si partimos de una semilla, hasta la mesa del consumidor, si estamos hablando de alimentos. Y que está hecho esta pregunta con un enfoque de comercio exterior. ¿Qué sucede cuando los eslabones de la logística no están todos dentro del país? ¿Cómo tengo que procesarlos? Y acá está la definición clave, fundamental, sencilla, de tres palabras: satisfacer al cliente. Nosotros, por historia, y discúlpenme si hago referencia a ejemplos de mi zona, en Misiones era una provincia prácticamente citrícola, donde hacían naranja porque el productor que vino de Europa sabía que había naranjas y bueno, Argentina daba para naranja, Misiones daba para naranja y hizo la naranja que a él le gustaba. Hoy todas esas plantaciones que tienen más de 40 años están siendo erradicadas y se está plantando naranjas y mandarinas que Europa quiere, porque toda esa naranja que el productor quería no había mercado. Entonces, este es el tema. Planteen una producción agropecuaria o la que fuese en base al mercado que voy a encontrar tanto en el exterior como en el interior. Entonces, eso es factor de competitividad. Bueno, ¿por qué planteo esto de el interés al cliente? Porque si hoy queremos empezar a vender al exterior, debemos olvidarnos, y que de una forma, de venderle a un solo cliente, a un solo país. Pretender vender hoy a un solo país no es una posición exitosa. Hoy el mundo, desde que se organizó la Organización Mundial del Comercio, la OMC, nos hemos ido integrando en bloques. Es decir, entonces, que esos bloques comerciales, como los conocerán más de uno, la Unión Europea, ahora están todos escritos acá, hace de que tengamos otro frente, que es el volumen de producción. Ya no es que le estoy vendiendo a España, le estoy vendiendo a España, Alemania, Francia, a toda la Unión Europea. Y el consumidor deja de ser de 2.000, puede llegar a ser 200.000 o millones. Entonces, antes de tomar una decisión comercial internacional, tengo que saber qué capacidad productiva tengo yo y qué capacidad de oferta tengo yo a ese mercado. Y a veces nos asustamos porque a veces nos damos cuenta que no somos suficientemente voluminosos para animarnos a hacer una exportación, que hay respuestas. Entonces, la sinergia producida por la ubicación geográfica de esos polos o bloques comerciales, su historia en común, sus políticas en común, y además propicia, como dice ahí, mercados que antes no teníamos ni pensado. Nadie había hablado de Arabia Saudita o de países que están muy distantes de Argentina, como todo el sur del Asia, del Pacífico asiático, donde son millones y millones de consumidores. Acá es todas las uniones o internaciones que conocemos, la Unión Europea, el APEC, el NAFTA, el Mercosur, que estamos nosotros, la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, Comunidad del Caribe, hasta países que yo confieso que no sabía que existían, como San Kitts and Nevis. Ustedes tampoco creo que lo hayan escuchado alguna vez, pero existe. El Mercado Común Centroamericano, el Grupo de los Tres, que es un tratado de libre comercio entre México, Venezuela y Colombia, el Grupo 20, que lo habrán escuchado, liderado por el Grupo de los 8, que son los países venezolanos, y el último, que es el Grupo 5, que es el BRIC, y puse a China abajo de la derecha porque de aquí en más ya China es un tema muy, muy preocupante, no por el crecimiento que he tenido, sino cómo saber comerciar con ellos.
Hoy por hoy, en las 23 provincias argentinas hay organizaciones chinas productivas. Entonces, pretender no darle el apunte que corresponde, o darle las espaldas, o no saber comerciar con ellos, no es muy inteligente. No sé bien, entonces, China. Y ustedes que son jóvenes, hasta les recomendaría que aprendan algo de chino. En este momento China tiene más de 600 chinitos de 8 a 10 años en Cuba aprendiendo castellano. En mi Ministerio de Agricultura creo que hay una sola persona que sabe traducir chino. Entonces, esas estrategias empresariales. No es fácil, pero se puede hacer. Vamos a hablar también, este tema de logística verde lo traje justamente porque les puede llamar la atención. Dentro de lo que es logística, lo importante que se está pidiendo en nuestros mercados internacionales, que más allá de la calidad o inocuidad de un alimento, y esto también lo he vivido personalmente, buscan que quien produzca en el país que produzca respete el ambiente, respete su lugar, su ecosistema, y también al personal de trabajo. Es un tema que ustedes están acostumbrados a escuchar, díganme sí, ¿no? ¿Es normal? Pues hasta hace muy poco no era así, y yo he tenido personas que vinieron de Alemania, cuando vieron la producción en Argentina de lo que ellos estaban comprando, y que se estaba quemando y que se estaba destruyendo. No compraron, pero directamente se fueron y no compraron. Y si ustedes van y visitan un mercado, que hagamos al revés, ustedes vayan a Alemania o a Japón, donde quieran, y vean al obrero mal trazado en un ambiente inhóspito, mal refrigerado, mal calefaccionado. ¿Qué imagen tienen de ese país? Pues ellos, en las nuevas normas internacionales, empiezan a exigir lo que llamamos logística verde. Protección de la naturaleza, que es mucho para mí más agradable decir, y protección al recurso humano que trabaja en ese ambiente. El entendimiento entre partes es cuando uno comercializa o negocia con un comprador de otro mercado, de otro país o de otro bloque. Entonces hay que mostrarle, en una época se hacía ese tipo de proactivo, la palabra proactiva se usaba en otra época, pero hay que mostrarles lo que uno ofrece, no esperar que venga el país a exigirnos. Tengo una experiencia muy linda con México, donde Argentina ofrece los servicios estos y los mexicanos se sintieron, primero, felices de que la empresa que estaban tratando Argentina estaba ya mostrando su capacidad para estas cosas. Y segundo, marcaba la seriedad de la empresa. Entonces, ser proactivo en estas cosas para mí es fundamental. Este es otro tema que todavía en Argentina no está definido bien qué hacemos con los envases de plástico, sobre todo los agroquímicos, porque tenemos una burocracia interministerial que hace que cualquiera persona que transporte un envase usado de agroquímicos destruido para que no se reutilice es un elemento considerado peligroso, entonces no se puede transportar para que una recicladora lo transforme en tubos de desagüe. Más absurdo, y años, estamos en el Consejo de Ingenieros Agrónomos discutiendo ese tema de cómo podemos permitir que en las provincias de mayor uso de, ¿saben? Bueno, es un tema aparte, pero más de 20.000 toneladas por año se acumulan en los campos agrícolas argentinos en plásticos, en botellones o envases de plástico de todo tipo. No hablamos de los de los de las gaseosas, hablamos de los agroquímicos. Y entonces, bueno, la reinserción de productos y empaques a la cadena productiva, porque mucho se terciariza, ¿no? El outsourcing. Entonces, entre las partes, bueno, yo me encargo de mi propio envasado, yo me encargo de mi propio empaque, no voy a terciarizar. Y el último es ponerse de acuerdo en cumplimiento de normas internacionales, que ahí vamos, esta charla lleva a esto, ¿no?
Y lo que hoy exige el mercado internacional y el nuestro, el interno también. Tenemos que acostumbrarnos a tener un mismo lenguaje para estos temas y para cualquier producto que elaboremos. No es posible que Argentina coma una papa de cuarta calidad y exportemos una papa de primera de excelencia. ¿Por qué? ¿Somos tan ciudadanos de cuarta con respecto a Europa o Estados Unidos? ¿O merecemos lo mejor también? ¿Y quién es culpable? Nosotros, el consumidor, que tiene que aprender a exigir. Y entonces se hace la logística inversa, la rastreabilidad, que muchos habrán escuchado la palabra trazabilidad. Algunos países usan ese término porque viene de inglés trace, pero es un error. En castellano es rastreabilidad. O sea, yo hago el rastreo de los orígenes de algo. Este es el otro tema que recién no comenté, el merging y outsourcing. Uno es es técnicamente aprovechar las experiencias de otros para poder aprovecharlas para mi empresa. ¿Y qué hago yo? Tengo un material que ya está probado, elaborado y mejorado. ¿Por qué no lo puedo aprovechar? Si soy inteligente y lo puedo llevar y interpolar a mi actividad, en buena hora sea. Pero estos son los 3 tipos o 4 tipos de sistema. El competitivo, que lo están leyendo ahí. O sea, van mejorando permanentemente porque hay competencia. El cooperativo es se ayudan entre todos a hacer algo bien. El colaborador es el que ya sabe y tiene experiencia y lo cede. O el interno, que dentro de la propia empresa o organización aumenta el conocimiento y la organización. Pero en Argentina recibimos estas críticas que se entiende que es un espionaje, ya que estoy copiando de otro, o que es una copia, y genera desconfianza. ¿No será que me está dando esta empresa algo que creo que me está ayudando y me está destruyendo? Es muy nuestro esto. Pero bueno. Y cuando yo les hablé de la capacidad exportadora, o sea, cuando yo tengo que enfrentarme solito como pymes a exportar a la Unión Europea o Estados Unidos, yo tengo volumen. Apenas llego para un contenedor por mes, me pongo contento. Entonces, este tema, que está muy en boga ahora, sobre todo en los productos primarios nuestros, en cereales y también en algunas carnes y miel, es asociarse una cantidad de productores cuyos volumen de producción sumados alcanza valores comerciales que pueden interesar al país comprador, o a la organización o al grupo comercial interesado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el asociativismo y el cooperativismo que está muy en boga en mi provincia? Lamentablemente es una provincia muy cooperativista, pero el desarrollo del cooperativismo en Misiones no llega a satisfacer realmente su esencia. Se transforman a veces en sociedades anónimas donde la maneja el gerente y el productor socio es una persona muy trabajadora, pero muy silenciosa, no participa. El asociativismo, además la experiencia de ellos es de qué me voy a preocupar yo si hago bien mis cosas y saco un producto de excelencia cuando el que está acá al lado y el que está allá no lo hace, y se mezcla todo y desaparece mi identidad como buen productor. A la larga o a la corta termino haciendo la misma mala calidad que el resto. En este caso, por eso yo propicio el asociativismo, es todo lo contrario. Acá se juntan 20 personas para exportar un producto con volumen comercial, pero cada uno mantiene su identidad. Y cuando eso se comercializa, se identifica que el producto de José es tan bueno como el de Alberto, pero no es tan bueno como el de Mercedes. Y cuando vuelven a repetir la compra, van a pedir los productos que ellos quieren, y los que no son eficientes, por alguna razón, o tienden a mejorarse para equilibrar, incluso a superar a los mejores, o desaparecen. Entonces es nivelar para arriba. Y cuando uno de los asociados en este sistema llega a un nivel productivo autosuficiente, se separa.
del grupo. No es ni malo ni bueno, se separa y ejerce ya su dominio como individual. Entonces, por eso es un tema que está en crecimiento, es interesante para que los que están en comercio exterior lo profundicen. Y entonces no hay límites de empresas grandes o empresas chicas. En síntesis, no nos sintamos chicos, ni pensemos que el mundo es imposible para nosotros, y no hay empresas grandes a quienes le tenemos que vender. Todos encontramos nuestro nicho, nuestro espacio justo. Y acá les puse, por si quieren tener más información, de toda la material que hay. Este es un tema interesante porque también está la parte jurídica que hace hincapié a Argentina sobre la legalidad de este tipo de actividades y qué pasa cuando una empresa asociada se separa. Bueno, y acá es el último punto de eso de convenios de 3 partes, que es las estandarizaciones de actividades bajo normas, que es lo que las normas ISO 22000. ¿Alguien sabe qué son? ¿Alguien escuchó? ¿Ninguno? Bien. En Argentina, IRAM es la representante oficial de la recepción de todas las normas internacionales que existen. Entre ellas, habrán escuchado la ISO 9000, que es la norma de calidad total. Esa sí la conocen. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Interrumpan, ¿eh? No. 14 y 17 habla sobre los recursos humanos y sobre el ambiente. Y la 22.000 abarca la 9, la 14, la 17.000, más el tema de trazabilidad que recién mostré, o rastreabilidad. Conjuntamente con lo que en inglés las siglas HACCP, que son puntos críticos de control, que es otro tema que no lo voy a tratar acá, pero para hacerlo sintético, antes hacíamos un control de calidad sobre el producto final. O sea, yo gastaba 1.000 pesos para sacar este control remoto y estaba fallado y lo tenía que tirar. Perdía 1.000 pesos y el tiempo, que ya vamos a ver lo que es el tema de los costos esos. En cambio, ahora el nuevo sistema es que en cada etapa de procesamiento de esta cadena de producción tengo controles. Y cuando ese punto de control es realmente de alto riesgo, que si yo no lo controlo bien y la mercadería pasa, puede producir, en este caso, como estamos tratando de alimentos, en algo que puede afectar la salud del consumidor. Entonces, sí, ahí establezco ese punto de peligro de control y todo lo que me suena la alarma se desecha. ¿Qué pasa entonces? No tengo que esperar que termine el producto. Yo en la cadena ya lo estoy eliminando. Y dentro de esas normas ISO 22000 con el HACCP hay actividades que están en una escala inferior en cuanto al nivel de complejidad, pero una cosa no puede hacerse si no se hace la otra. O sea, si yo no hago buenas prácticas de agricultura, no hago buenas prácticas de manufactura y no hago procedimientos operativos estandarizados de sanitización, no puedo hacer ISO 22000. Y hoy, si bien son normas en algunos casos obligatorias, en otras son optativas, les recomiendo, y lo voy a repetir más de una vez, que las hagan. Esto es referente a calidad e inocuidad, que ya estamos entrando entonces en el tema que me trae acá, sobre qué es inocuidad y qué es calidad. En la época previa, antes, tradicional, los aspectos higiénicos sanitarios eran básicamente definidos por el Estado. Una total objetividad, y nos sentíamos orgullosos de ser objetivos. ¿Cómo vamos a meter la subjetividad en esto, no? Y respetando el Código Alimentario. Y el Código Alimentario estaba hecho por hombres argentinos interesados en ciertos productos. Había capitostes, y seguirá habiendo, no sé qué, decidían si era el 5% o el 1% de residuos, era apto o no apto. Hoy por hoy, vuelvo a repetir, lo vuelven a ver acá, la calidad pasa por satisfacer al cliente. Es subjetivo. Hace unos años atrás, el cliente era el mercado mayorista europeo o americano. Siempre el productor argentino se orientaba a ver qué quería Walmart, Carrefour,
por dar algunas propagandas que no me están pagando, pero... Y hoy no es más esas grandes corporaciones comerciales. Hoy es el cliente, el consumidor final, ustedes. Desde que aprendieron a leer la fecha de vencimiento del alimento, a ver el poder vitamínico del alimento y a desecharlo o comprarlo, son ustedes los que definen. Y hoy esos grandes mercados están pendientes de la decisión del cliente. Entonces, el cliente es el que tiene el poder y es subjetivo entonces. Y la palabra organolépticos son todos los factores de atracción dados por nuestros sentidos: sabor, olor, color, vista, dibujo, que nos atraigan. Si usted alguna vez pensó cuántos productos hay en las góndolas de un gran supermercado, cuánto tiempo ustedes con sus ojos ven un producto, cuánto tiempo real, segundos, menos de segundos. Entonces el impacto visual de un buen envase es fundamental. Acá no hay nadie de marketing, pero anoten. ¿Qué es calidad? Vuelvo acá a repetir. Son atributos que confieren la aptitud de satisfacer la necesidad del cliente. La calidad siempre es algo que se arregla entre partes. Si a mí me gusta, un ejemplo que voy a dar, que en la yerba mate, yo formé parte en esa época de la Comisión Nacional de Yerba Mate, y había un porcentaje permitido de polvo de yerba, polvo de palo y polvo de hoja, 1%. Este señor le vendía a Salta con 40% de polvo. La marca era Galgo y era amarilla con un galgo gris atravesado. Pues la yerba era más amarilla que el paquete. Y me dice, ingeniero, igual me la compran. Me parece barro que te la compren. Si el salteño le gusta el mate así, que lo tome, pero poné 40% de polvo y 60% de hoja. Porque lo estás vendiendo como si fuera una yerba de 1 kilo de hoja. Y eso entonces es deslealtad comercial. Pero él sentía que no estaba estafando al consumidor porque el consumidor la compraba. Calidad es una parte convenida entre consumidor y proveedor. Pero hay que ser sincero con esa calidad en cuanto a los costos reales de ese producto. ¿Se imaginan lo que está ganando por kilo de yerba? En definitiva, calidad, pónganse ustedes como clientes, es el deseo hecho realidad por lo que vos querés comprar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Desde el punto de vista económico y comercial, hacia el cliente, yo, si ofrezco mi mercadería, pónganse ahora en el lugar del productor, ¿no? El exportador o el productor, hago una diferenciación clara de mi producto. Hacia la cadena de valor, coordino el proceso del valor agregado, ahí me salió. Y conduzco a lo que hoy dije, la mejora continua. O sea, haciendo producto de calidad, me permite coordinar todo el proceso de valor agregado. Y no hay que olvidarse del aspecto jurídico. A veces nos entusiasmamos, por eso hoy al principio, cuando hablé de la empresa, cómo se constituye, esto es fundamental, porque puedo hacer tener un montón de ideas bárbaras y choco con la parte jurídica del país, por lo que tendría que recurrir a un diputado para que haga una ley, para que lo que yo necesito se apruebe y eso tenga legalidad jurídica. Algunas normas son obligatorias y hay que cumplirlas sí o sí. Son fiscalizables, son sancionables, auditables, hasta que uno pueda hasta perder su permiso o habilitación. Las otras son las de adopción voluntaria, pero también son punibles de ser sancionadas. Y lamentablemente en Argentina, mientras no sea obligatorio, no le damos apuntes. No le llevamos el apunte. Total, no me lo obligan. Y nos olvidamos de lo que hoy dije, de la imagen de la empresa, de satisfacer al cliente. Yo no necesito que el Estado me obligue a hacerlo. Si yo veo que lo que estoy haciendo me permite tener un mejor nicho comercial. ¿Está claro ese punto? Por favor, hay mucho silencio. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Y acá está el rol del Estado. Y bueno, también que la Argentina fluctúa a veces en un estado
patrón, un estado ausente, vamos de un estado a otro estado. Pero esta es la obligación del Estado en marcar estándares de higiene, proteger el ambiente. Todo eso lo dice el Estado. Ahora, si lo controla es otro tema. Pero el Estado capacita y difunde. O sea, lo que estoy haciendo yo como empleado del Estado es capacitarlos y difundiendo un tema. Así que en eso estamos cumpliendo. Normas jurídicas de apoyo a organizaciones, apoyo a las pymes y el certificado de calidad. Que en algunos rubros los extendemos o los habilitamos, como los alimentos balanceados para animales, y todo ajustado a las normas IRAM de todo lo que es la producción industrial de agroquímicos y otros temas industriales. Los roles. A ver. Sí, este es del Estado. Este es de la empresa privada. La empresa privada es libre de elegir el sistema de calidad que decide hacer, la elaboración de sus manuales y sus protocolos y el autocontrol. Cada empresa, y acá también hago hincapié en la seriedad que tiene que proponer, no la gerencia. Acá estos temas son manejados directamente por la presidencia. Si la presidencia de la empresa no tiene esta inclinación, por más que el gerente le insista, no se va a hacer. Entonces, tiene que nacer de la esencia misma de la empresa, de presidencia, para que se diga, señores, esto no es obligatorio, pero yo quiero establecer un sistema de calidad interno, no porque me lo imponga alguien, porque las 9.000 son de calidad total, sino porque yo estoy convencido de que con eso voy a hacer bien mis cosas y voy a tener un buen mercado de absorción del producto. Este es el sector privado y las certificadoras, que son empresas debidamente registradas, reconocidas, que son las que hacen la auditoría obligatoria, cuando así sucede, en las empresas para poder exportar. Y tiene lo que se llama certificado de calidad. Sin ese certificado, el país comprador puede darse el lujo de no comprar o cortar la línea comercial. Y bueno, hablamos de barreras arancelarias y barreras pararancelarias, y esto está tomando mucha actualidad justamente porque si no hacemos bien estas cosas, es una hermosa herramienta de los países compradores de no comprarnos, cuando el problema no es el producto nuestro, sino un problema de mercado, de precio, de volumen. Pero si yo le estoy vendiendo hace 5 años, sí, pero no tiene certificado este año. Y así. Y acá tengo es una lista que ahora de las exigencias que hacen los distintos bloques, las más importantes, ¿no? Sobre todos estos productos alimentarios, carne, pescado, marisco, especies, grasas, etc. Con normativas. Acá está la HACCP, HACCP, ISO 22000, buenas prácticas. Esto lo pide Unión Europea e Israel. Mientras que Estados Unidos, sobre los mismos productos, hace hincapié en los HACCP y los POEs, que después le voy a explicar qué son, si tengo tiempo. ¿Por qué todo esto? Y acá empezamos a tratar un tema que afecta a todos, logística sobre todo, cómo evoluciona el sistema de consumo de alimentos en el mundo, de lo que hace 20, 30, 40 años atrás, es gracias a la globalización de los mercados, incremento del comercio internacional, por un lado, el crecimiento y puesta a punto de las industrias agroalimentarias en el mundo, turismo, la gente hoy se mueve mucho más que antes a través del mundo, así como se mueve y conoce zonas desconocidas para ellos, también transmiten enfermedades. Y tecnología, por si no la ven bien la foto de lejos, este es un cítrico envuelto en una piel de manzana. En la facultad me acuerdo que teníamos una bomba de cobalto para hacer mutaciones genéticas y queríamos hacer acelga arriba y zanahoria de raíz. Y siempre nos salía la raíz de la acelga y la hoja de la zanahoria.
Y esto que parezca una broma es en serio. La sandía cúbica, no ovalada ni esférica. Lo hicieron los japoneses, son moldes especiales. ¿Para qué? Para que en el envasado y el embalado ocuparan menos superficie. Es decir, el consumidor lo aceptó y los está exigiendo ahora. O sea que aparecen nuevos patrones de consumo y la palabra inocuo empezó a tener boga. Inocuo, seguros y trazables, que es el objetivo de esta charla mía. Los alimentos que sean más nutritivos. Esta es la parte organoléptica. Y mayor información sobre el alimento, origen y el medio ambiente en que se hace. Y fácil de almacenar como este ejemplo. ¿Por qué es preocupante este tema? Por los impactos que hoy tenemos en la inseguridad alimentaria. Ya ahora tenemos con un sesgo netamente a la salud. Sin ser médicos, los ingenieros agrónomos estamos más preocupados que salud pública de la nación para difundir estos temas. ¿Alguno sabe cuántos chicos mueren por año en el mundo por contaminaciones y aguas contaminadas? ¿Se animan a dar una cifra? Anímense, dale, vamos a romper el silencio. No tengan vergüenza. Exacto, diste el clavo, me viste el trabajo vos, seguro. 2 millones de personas mueren por año. Y no es poca cosa, claro, somos 7.000 millones. Pero 2 millones me gustaría que fuera 0. ¿No? ¿Por qué? Porque es evitable. Pero además de esa mortandad de seres humanos, que quizás la vida o la biología natural hace que haya una deserción humana en el mundo de 2 millones por año, porque si no nos superpoblaríamos, pero no tienen derecho a morir los inocentes o ignorantes o los que no tienen acceso al conocimiento. Ninguno tiene derecho a eso. Pero también tenemos consecuencias en el estancamiento de los negocios. Si Argentina exporta, ¿qué pasó hace poco con España y Alemania? ¿Se acuerdan de ese caso? Los que están en comercio exterior, con los pepinos españoles. Gracias a que España no tenía esto que estoy propiciándole ahora a ustedes, se comió un garrote de millones de euros, porque Alemania le dijo que no al pepino español, cuando no era el pepino español el causante de la intoxicación, era la propia germinación o brotes de soja de ellos. Si España hubiera tenido perfectamente bien como Estado regulado esto, que lo estoy comentando ahora a ustedes, le hubiera dicho a los alemanes: no señores, nuestra trazabilidad dice que lo que ustedes dicen es mentira. Así que fíjense lo importante para los futuros profesionales de este tema. Entonces, se produce el estancamiento de los negocios, detención del comercio, y como les dije hoy, no es que no le compran más a José Gutiérrez, sino no le compran más al país. Y además, como estamos globalizados, Alemania le dijo a España: no te compramos el pepino, pero le avisó a todo el mundo: no compren el pepino español. España se quedó entonces con el pepino en su tierra. Además, hay un impacto financiero obvio, hay incremento en los costos de salud pública, porque las consecuencias de una intoxicación masiva humana trae consecuencias médicas después. Y lo peor de todo es también la pérdida de confianza del consumidor. ¿Quién se anima a comer, si no se hubiese aclarado como se aclaró, un pepino español? Ahora, ¿quién se anima a comer un brote de soja alemán? Y entonces, para asegurar que el consumidor vuelva a tener confianza, incrementan los requisitos de seguridad alimentaria del mundo. Si antes el límite era de 1 miligramo, ahora pasará a ser 200 partes por millón en el control analítico de cualquier producto de alimentación que se incorpore. Por lo tanto, en esos incrementos, de acuerdo, ¿qué ha sucedido? Ustedes lo habrán vivido en otro tema que no es alimentación, que es el caso de del atentado a las gemelas de Nueva York. Hoy, transitar por el mundo es un desquicio. Los controles exhaustivos que se hacen en los aeropuertos es para no viajar más. O sea, ese incremento tiene un costo.
Y entonces cada país, si no se actualiza y no se da cuenta, no se ayorna de que hoy por hoy las prácticas tienen que garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, y nos quedamos atrás, muy atrás. Y vamos a competir ¿con quién? Si nadie nos compra. Entonces Sudáfrica, Canadá, Australia pasan a ser proveedores de los países que hemos perdido nosotros por no darnos cuenta que tenemos que empezar a hacer esto y ofrecérselos al mundo y decir, señores, los estamos haciendo. Para los que no saben, acá tenemos, son los libros o manuales o registros internacionales que rigen todos los procedimientos y normas establecidas para la seguridad alimentaria. Todo lo que es alimentos es el Códigos Alimentarios, y en Argentina está el Código Alimentario Argentino. Los acuerdos de medidas sanitarias fitosanitarias son derechos y obligaciones, y somos soberanos, cada país es soberano de los que tienen. Y tenemos que saberlo hacer respetar y no dejarnos avasallar por otros países, más allá que formemos parte de grupos o agrupaciones de países comercialmente hablando. Y ahora, esas medidas que establece cada país, más allá que sean necesarias, no pueden ser caprichosas, tienen que estar basadas en principios científicos. Y que no se mantengan sin testimonio científico. O sea, no puede ser arbitrario. Me pasó un caso con un durazno paraguayo que entró a la Argentina ad referéndum del análisis laboratorio que hacía el SENASA. Ese análisis de laboratorio del SENASA dio como exceso en los valores mínimos de agroquímicos que había usado el productor paraguayo. Pero para Paraguay esos valores estaban bien, o sea, no es que estaba negando que Argentina decía uno y ellos tenían uno para ellos, pero para los niveles mínimos de tolerancia estaba bien para Paraguay. Entonces esa máquina volvió a Paraguay y se comercializó en Paraguay, pero en Argentina no. Entonces, si formamos bloques comerciales, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es unificar criterios de límites. Porque si no estamos en una filosofía equivocada, en una hipocresía demostrada totalmente, porque somos hermanos de los países americanos, pero seguimos haciendo lo que queremos nosotros y rechazamos lo que puede importar países vecinos. Acá está el dato tuyo, así que un aplauso porque le invocó. Quizás hoy sean 2 millones y... Lo importante es que todo este tema que estoy tratando sobre alimentos y seguridad alimentaria es algo que no lo dije ni al principio, te lo voy a decir ahora en medio de la charla, que es, ¿alguno de ustedes tiene auto? O perdón, ¿alguno de ustedes no tiene auto? Levanten la mano los que no tienen auto, sin vergüenza. Perfecto, se mueven en colectivo, ¿no? O sea, no necesitas el auto. Pero para comer comemos todos. Todos los días comemos. No podemos prescindir del alimento. Y somos 7.000 millones de habitantes de este planeta que comemos todos los días. ¿Alguna vez ustedes pensaron, para no pensar en Argentina, en Brasil con la cerveza, cuántas botellas por día se venden para abastecer a ese mercado brasilero que toma cerveza? Es un problema de logística, ¿no? De poder ensamblar que vaya un camioncito de cerveza a todos los pueblitos de Brasil, porque si no se arma un terrible problema. Tema de logística, ¿no? Bueno, ¿cómo abastecemos a 40 millones de habitantes de Argentina para que comamos todos los días? Es un tema de logística. Bueno, la causa de estos chicos que mueren, y no está hablado de los mayores, porque generalmente las enfermedades transmitidas por alimentación llamadas ETAs afectan a los más chiquitos y a los más viejitos y a las personas con bajas defensas por operaciones o demás. Es un tema muy álgido. Lamentablemente no hay denuncias porque la gente se contamina y no sabe cómo se contamina. Acá hay un montón de ejemplos de aguas, abonos, aguas negras, higiene, de las instalaciones del trabajador, del transporte y del propio campo. Son vehículos potenciales de contaminación.
pero la gente se muere y el médico, primero que hay una escasez absoluta, ya lo he confirmado lamentablemente, de médicos toxicólogos. Los pocos que conozco y los pocos que en el país nos dicen a los ingenieros agrónomos, sabemos más nosotros de temas de intoxicación por agroquímicos que ellos. Entonces, si no hay médicos toxicólogos que puedan satisfacer una estadística, simplemente, de cuántos se mueren en Argentina por diarreas, entonces estamos hablando en el aire. Estos 2 millones es una estadística no hecha en Argentina. Imagínense en otros países limítrofes, ¿no? Con menos información y con más inseguridad alimentaria. Pero generalmente la gente acá muere por una cirrosis hepática, un paro cardíaco, pero jamás van a constatar que esa persona se murió porque tenía órganos clorados en la parte grasa y que al hacer un régimen de adelgazamiento ese clorado se fue directamente al hígado y en 2 días lo destruyó. El médico dice muere por cirrosis hepática, pero si el tipo en su vida tomó alcohol. Entonces, el tema de las ETAs es muy delicado y debería exacerbarse un poco su estudio y su trabajo entre otros profesionales como bioquímicos, médicos. Y ahora sí entramos a las BPA, que es el tema con que vamos a cerrar esto. El sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Qué importancia implica las buenas prácticas de agricultura? Les vuelvo a subrayar, buenas prácticas de agricultura infieren cualquier actividad agrícola productiva. No solamente hortalizas, que es mi especialidad, y frutas. Pero hoy se está haciendo en arroz, hay intenciones de hacerlos en maní, por las aflatoxinas, no sé si... Entonces, las buenas prácticas agrícolas es abarcativa de cualquier actividad de producción vegetal. También hay actividades animales, que son las buenas prácticas en cuanto a bienestar animal. También hay buenas prácticas en la parte forestal. ¿Por qué? Porque el árbol no lo comemos, pero el que trabaja en el bosque artificial tiene que ser digno de trabajar en un ambiente que le sea propicio. Y no te van a comprar 1 metro cúbico de madera si no saben que el operario que está en ese bosque está bien vestido, bien verteteado, protegido con los... Entonces, todo es buenas prácticas. Hoy por hoy es casi una norma que si en algunos países no es obligatorio, es recomendable, yo pongo pero, lo van a ver, es mejor hacerlo, porque no te compran. Entonces, implica un compromiso social, como les dije recién, habla sobre seguridad e inocuidad alimentaria, se hace en un sustento de producción permanente y que sea rentable. ¿No? Esa es la pregunta que nos hice al principio. ¿Cuál es el objetivo de toda empresa de producción? ¿Alguien se anima a decir una sola palabra? Ganar plata. Exactamente, me encanta el buen nivel. Ganar plata es el objetivo. El tema es que después de esa respuesta, ¿cómo la gano? Dignamente, con ética, y con inteligencia y con capacidades. Y voy a poner a un personal en cada puesto de acuerdo a su idoneidad, no al amiguismo. ¿Ok? Porque todos dicen, sí, BPA me implica controles, me implica esto, pero tengo más gastos, me va a salir más caro el producto. Vamos a ver si es cierto. Uy, perdón. Me olvidé de esto, hola. Esta cucaracha. Bueno, cuando nos sentimos ufanamente orgullosos de esta palabra, tenemos que ser reales, saber nuestro nicho y nuestra capacidad productiva. Eso de Argentina, granero del mundo, sí, es una palabra muy linda, un eslogan muy lindo, pero es importante que seamos... Lo importante es que vendamos nuestro trigo bien vendido, nuestra soja bien vendida, y con valor agregado además, ¿no? Las commodities hay que tratar de reducirlas paso a paso. Bueno, y acá hay un tema que es sustentabilidad. No es bueno solamente hacer esto por una temporada o dos, y que sea sustentable en el tiempo y que sea sustentable en el ambiente. Ahora, acá está el objetivo dirigido a ustedes, o sea, mi objetivo es dirigirlos a ustedes, futuros emprendedores o productores,
que ya tengan la demanda concreta de sus clientes o deseen preparar su negocio para enfrentar tales exigencias en el futuro próximo. Son recomendaciones prácticas con el fin de lograr un alimento inocuo y de calidad. Esto lo pongo como mensaje para ustedes, porque obviamente puede o no haber predisposiciones a favor de lo que están escuchando. Entonces, por lo menos para que cada uno adopte o tome, como dije hoy al principio, lo que le puede interesar en su carrera. ¿Qué son las BPA? Como ven ahí, son prácticas de manejo que van desde la parte primaria, o sea, desde el vivero, si es que tiene el vivero, hasta el consumidor final. ¿Qué garantizan? Aptitud para el consumo, acceso a mercados con legislaciones exigentes, o sea, los mercados ya no son los tradicionales estáticos, es dinámico permanente. En la empresa tenemos que tener una persona que esté dedicada totalmente a las novedades, a los cambios, a los registros, a las leyes, a las resoluciones, a los países en que estamos exportando. No nos podemos quedar dormidos. Y cada vez hay más exigencias porque estos compromisos internacionales, sobre todo la Unión Europea, cada vez hay más competencias, cada vez hay más países dentro de la Unión Europea que dicen, no, de la Argentina queremos... Hola, tenemos problemas con el citrus, hemos logrado hace ya más de 8 años exportar citrus a Europa, cosa que antes era impensado, a costa de muchos sacrificios, de muchas inversiones, de un costo especial, que es todo el control fitosanitario para exportar a Europa, porque España es la que presiona para que Argentina no exporte, porque le quebramos el mercado. Gracias a este tema nuevo de colocar productos contra la estación, antes comíamos naranjas en invierno, duraznos en verano, hoy comemos lo que podemos comer todo el año. Entonces ese tipo de nueva comercialización exige otros volúmenes. Y además, en el mercado interno no debemos olvidar eso también. Aquellos que están en agroempresas o en logística, le va a dar lo mismo trabajar en una empresa exportadora como una empresa productora nacional. A veces las empresas productoras nacionales ven como imposible exportar y a veces ven la necesidad de exportar para mejorar sus ingresos, sin darse cuenta que si no se arraigan bien en su mercado interno, no se fortalecen su experiencia y sus bases económicas, no van a poder exportar. Es como, vamos a ver si sirve el parangón, aquellos matrimonios que están un poco desavenidos y tienen un hijo nuevo pensando que eso va a arreglar el matrimonio. A veces es un gran error. Bueno, acá también, si yo quiero exportar porque no andan bien mis cosas en el mercado interno, no creo que sea exitoso. Afiancemos nuestro mercado interno, ajustemos nuestras actitudes en el mercado interno, mejoremos y después vemos la posibilidad de exportar. Gracias a la experiencia que tengo en el mercado interno. Y otro tema que acá hablo de gestión de residuos, bueno, que sirve las BPA es porque todo el ensamble, todo el encadenamiento productivo del alimento que voy a vender, obligo a que cada rama, cada accesorio que afecta a ese producto que estoy exportando, lo obligo a guardar las mismas buenas prácticas que yo exijo y que me exige el comprador. Un ejemplo, yo no puedo hacer una fruta o una hortaliza fresca para exportar si el envase que uso es un envase sucio, por ejemplo, o que no esté normatizado. Entonces yo al proveedor de envase tengo que exigir, vos vendeme cajas, cajones o lo que sea de acuerdo a las normas fulana o fulano. Y en esas normas, a su vez, que no solamente me provee a mí de un cajón, caja o lo que sea normatizado, sino que el personal que fabrica esa caja en su fábrica esté debidamente acordado con las exigencias
de seguridad ambiental y de protección al trabajador. Entonces hace un efecto dominó. El solo hecho yo de exportar un producto a terceros países, no necesariamente a Europa, Brasil, dentro del Mercosur también, me obliga a exigir eso. Y es una cadena. El camión que me trae el camión no puede ser cualquier camión. Tiene que ser un camión registrado, verificado, y el chofer tiene que estar uniformado. Parece ridículo. Pero cuando ustedes van a países con este tema ya aprobado, es norma. Ustedes habrán visto y con camiones que portan animales faenados a una carnicería, cuando baja el chofer con todo el guardapolvo lleno de sangre, algunos llevan revistado en la media res con plástico, otras no. Entonces, ven ese camión así por dentro y ¿cómo es posible? Bueno, ese es el tema. Todo esto lleva a que haya un encadenamiento, un concatenamiento de que los proveedores de insumos de un exportador se acojan a las mismas exigencias. ¿Está claro ese tema? Y como ven, ¿qué hacemos con los residuos? Residuos vamos a encontrar en toda la línea productiva. De la preparación del terreno, pasando por el cultivo, cosecha, hasta el señor que está en consumo y que se le... ¿Qué hacemos con esos residuos? Residuos pueden ser cajones vacíos, cajas vacías, fruta desechada por calidades, que es un tema que también tenemos que desarrollar en Argentina, que no está hecho. El objetivo nuestro de las BPA, asegurar la inocuidad de los alimentos, fundamental. ¿Qué es inocuidad? ¿Qué es calidad? ¿Y qué es sanidad? Inocuidad, a veces por aras, y fíjense la palabra que pongo, no es casualidad, de los alimentos. Porque si yo me preocupo en que ese alimento sea inocuo, es decir, no me haga daño, no puede nunca dejar de ser alimento. A veces hay tanta preocupación en muchos países porque el producto que comercializan sea inocuo, que a veces no recaban en que es muy inocuo, pero a mí no me alimenta. ¿Alguna vez comieron ustedes un pedazo de carne americana, un bife de... ¿Por qué la diferencia entre un bife americano de Estados Unidos y uno nuestro? Es decir, es tanta el trabajo sobre esa carne para que sea inocuo, que a veces hasta le restan valores vitamínicos naturales a la carne. Obtener productos acorde a la demanda del consumidor. Y este es otro tema que ya lo estoy repitiendo para que se arraigue. Evitando su degradación. En Argentina, si hay ecólogos con título, me gustaría conocerlos a todos. Yo fui profesor de ecología en la Facultad de Ingeniería Forestal del Dorado en Misiones y siempre hablé de una ecología dinámica, o sea, no estática. Somos parte de la ecología, somos parte del ambiente. Entonces, hagamos lo que hagamos, no podemos ponernos a la vereda de enfrente. Pero bueno, es difícil evitar la degradación por más buena voluntad que uno tenga. Costos, es el otro tema objetivo. Claro, yo hago todo esto y me va a salir más caro. Entre pagar a un profesional, que es obligatorio, registrar, exigir, me aumentan los costos, no me cabe la menor duda. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No te escucho? ¿Habla? Porque a lo mejor esos costos después me generan mayores ingresos. Bien, muy bien. Pero reduce a cero los costos de la no calidad. Ayer con mi colega le pregunté si hacían eso, o sea, si hablaba del costo de no calidad. ¿Alguno se anima a saber vagamente lo que consideran ustedes que es un costo de no calidad? Acá está. Son costos por defectos detectados internamente. Yo en mi fábrica, si tengo inquietudes en ese sistema de control, voy a determinar cuántos rechazos internos hago, que es lo menos que se hace. Y estoy siempre a la espera de los que detecta el cliente. La alta incidencia de esos costos hace que
el cliente me rechace, y si el Estado me controla me hace multas. Si yo llevo a fletes extras, porque estoy transportando un producto que después vuelve, hago mala la logística de transporte dentro de mi empresa, hago mala la logística de gerenciamiento, o no tengo gente en sus roles correspondientes, son todos, pierdo tiempos, pierdo plata, sobre todo tiempo, y eso no se valora. Entonces yo bajo a cero ese costo de no calidad, y obviamente entonces que si bien tengo un incremento por todo el control que yo hago, en definitiva salgo ganando. Entonces no hay que tenerle miedo a las BPA. Como dije, y son costos evitables. Eso es lo peor. Entonces, evitémoslos usando simplemente el sentido común. Pues yo digo, las buenas prácticas es algo simplemente como hacer las cosas bien. Nosotros como ingenieros agrónomos hacemos un juramento, nos recibimos y prometemos hacer las cosas bien. Pero cada uno tiene su lenguaje y su forma de interpretar las cosas. Y ahí está entonces la necesidad hoy, que ya tiene 8 o 9 años en boga, que es las buenas prácticas, cuando tendría que ser naturalmente. Ay, perdón. Ahora anda, cuando toso anda. Bueno. ¿Puedo hablar? Bueno, entonces, acá repito un poco los beneficios de la BPA, que es la proteger a la salud humana, al entorno, nos permite abrir nuevos mercados. Gracias. ¿Listo? Me permite abrir nuevos mercados, que eso es fundamental. Porque si no lo tengo previsto en mi organización empresarial en un plazo determinado, entonces, ¿cuál es mi mejora permanente o mi crecimiento potencial? Entonces, me debo preocupar con esa organización que tengo, pequeña o no, de tener una persona dedicada a ese crecimiento del mercado. Y esa persona que está en el crecimiento del mercado dice, señor, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque desde Indonesia nos piden tal cosa, antes no la pedían, están pidiendo tal cosa a la gente de Australia. Entonces ese tema es dinámico y no hay que bloquearse, hay que abrirse para estas cosas. ¿Y qué más lindo que esto, ¿no? Que sea un instrumento de diferenciación del producto? En el mercado interno, si yo vendo mi producto, mi hortaliza, con un cajón nuevo, con una buena identificación, con un certificado de origen que diga esto fue hecho con buenas prácticas de manufactura y agricultura, ante un cajón todo sucio que no sabe de dónde es, ¿qué compran ustedes? Naturalmente. Factores organolépticos, es subjetivo. Yo veo que esa lechuga está en un envase que a mí me da confianza y compro esa ante una lechuga dudosa. Quizás sea tan buena una como la otra. Y eso está sucediendo en los supermercados grandes, ustedes van a ver bien. Y yo debería controlar, yo, Estado, que ese señor cuando saca una lechuga de un cajón la pone en una bandeja de telgopor, que esa bandeja sea normatizada, que ese celofán sea normatizado y que la persona que lo elaboró tenga las manos limpias. Ese es el punto. Algo hogareño. Cuando ustedes compran algo y lo llevan a la heladería, ¿qué hacen? Así que lo sacan de la bolsa y lo ponen. A los 10 minutos tenemos toda la heladera contaminada, ¿no? Entonces hay que lavar la fruta, lavar las hortalizas y recién, inclusive las botellas o los frascos de que sea de leche, lavarlos antes de meterlo en la heladera porque eso es un caldo de cultivo. Que nadie repara a veces en esos detalles. Bueno, para que sepan, todo esto que estoy diciendo yo está bajo normas jurídicas. De nada sirve que se hable y no haya respaldo jurídico. Acá estas son poquitas, no voy a dar todas, pero son fundamentales, donde en Argentina tenemos esas resoluciones de Secretaría de Agricultura, una guía de buenas prácticas de hortalizas frescas en el año 99, en el 2001 de aromáticas, que aromáticas abarca lo que es orégano, romero, todas las especies de poco volumen, pero de alto consumo, y después
frutas frescas, que tenemos todos los cítricos, mandarina, naranja, limón, pomelos, frutos de pepita, manzanas, peras y... Bueno, esto es lo que se hace en un control exhaustivo de buenas prácticas de agricultura en cualquier área productiva. Son un montón. Pero si lo vamos a comparar, como lo voy a mostrar ahora, con Estados Unidos, Chile y Europa, no escapa a lo normal de otros países. O sea que no es poca cosa hacer una verificación, un control de este tema. O sea, no es solamente un papel, un certificado, sino que tiene que estar perfectamente documentado. O sea, el mundo exige y se preocupa para que el tipo que produce la lechuga que consume en Berlín tenga un sitio de producción adecuado. Y aunque parezca ridículo, voy a dar un ejemplo, no en la parte vegetal, pero sí en la parte cárnica. Había un criadero de cerdos dentro del predio del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Así que hay errores o desvíos o equívocos. Generalmente estos sitios de producción de hortalizas... bueno, ¿qué hora es, perdón? Bueno, estas son las áreas que involucra. Acá son fotos, ahora que voy a presentar, de cómo se prepara un suelo en un ambiente controlado, lo que es riego por goteo, control de aguas, análisis de agua, un sector de lavado de verduras. Ven que es algo sencillo, de gente humilde, pero está bien hecho y hay higiene. Esto es conocimiento de la semilla, origen de la semilla, todo esto se registra. Acá son cursos que se hacen, la trazabilidad en finca y en la salida del mercado, del packing, en los lotes. Estos son baños que se obligan a tener en las quintas y en las quintas frutales y también hortícolas, o sea que la higiene hasta en el campo se controla y se registra, se impide que esto no exista más. Animales domésticos, por más que los quiera, son los que hacen deyecciones y contaminan. Acá son lavaderos también portátiles en la quinta, pues donde se guardan los venenos en ambientes privados, cerrados. Esto es una foto de lo que no debería ser, o sea, el personal no está adecuadamente vestido para trabajar. Hay mucho por hacer, les aclaro. Acá son ustedes capacitándose en controles de la producción de agroquímicos. Acá se habla sobre manejos integrados, o sea, evitar uso indebido de agroquímicos, o no indebido, excesivo de agroquímicos, reemplazándolo por insectos que actúan sobre las plagas. Si yo le dijera, a ver si ya están invocando mucho, cada 100 insectos que hay en el ambiente, ¿cuántos son nocivos? Por especie, no por cantidad. ¿Se animan a decir? Bueno, 2. De los 2, y 50 son neutros, y el resto son los que atacan a esto, a los 2 malos. Entonces, cuando usamos insecticida, estamos matando a los 100. Entonces, empecemos a ser inteligentes, contratemos profesionales de la agronomía y vamos a evitar entonces excesos de agroquímicos en el ambiente y un eficiente control de plagas por propios insectos. Esto es para evitar, bueno, todo lo que son lavabos, el control integrado de plagas. Esto es un equipo de protección que se obliga a que la gente use. Detalles como la manga, este es un error, por eso tengo esta foto, donde se puede salpicar agroquímico en el cuello y se contamina todo, por más que tenga un equipo hermoso. Bueno, Europa exige la Global Gap, que es un sistema también impuesto por los mercados, por los consumidores, hace los mismos detalles que nosotros. Chile también. Puse estos países que son los que más comercializamos. Es obligatorio. Algunas son optativas y otras son obligatorias. En Europa es obligatorio, en América todavía no. Pero, dijo, es mejor hacerlo porque si no te buscan como pretexto para no comercializar. Y esto es bueno, ¿cómo se organizan ustedes para hacer BPA? Que ya no tengo tiempo, ¿no? Lamentablemente, pero son poquitas cosas que hay que hacer.
primero contactarse con el cliente comprador y ver qué es lo que pide, porque a veces... y no solamente al cliente comprador, sino al gobierno, al país, porque a veces el cliente con tal de comprar deja a un costado las exigencias del país. Entonces hay que constatar la veracidad de lo que dice el cliente y ponerse a trabajar si no tenemos implementado y hacer un estudio previo en caso de que no me den las cuentas para desarrollarlo. Pero en caso de que sea factible, empezar a trabajar con eso. Capacitar, en todos estos son temas de capacitación, higiene, queda escrito todo lo que se registra, ¿no? Desde los primeros elementos de propagación, suelo, agua, residuos, todo eso se escribe, se registra. Este es el laboratorio de control, análisis de suelo, de agua y abonos orgánicos, documentación, todos estos son documentados, no se olviden que todo tiene que estar documentado, y a modo de cierre, que siguiendo las exigencias impuestas por los mercados de las BPA, las BPA son el próximo paso a dar con el objeto de sentar bases de la competitividad del sector de frutas y hortalizas, y por el hecho de informarse y comenzar con la aplicación de las mejoras recomendadas, brindará un respaldo más para ingresar al mercado internacional, que este es el objetivo. Acá estamos exportando fruta. Muchas gracias. Con esto doy por concluido la... ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Arrancamos con las provincias con mayor limitaciones, que Catamarca, La Rioja, Formosa, Misiones. Ahora estamos con el Cinturón Verde de Buenos Aires. Acá estoy hablando con él sobre la posibilidad de que se haga algo en Córdoba. Hubo problemas de intoxicación hace poco con familias agroquímicos. Así que el tema es que la empresa privada, el gobierno, tanto provincial y municipal, se interesen por estos temas. Nuestra función inicial es educar, sensibilizar a la gente para que tome conciencia de los riesgos que se exponen. Ya en Misiones tenemos el problema de la intoxicación y le echan la culpa al tabaco, y porque hay chicos con labio leporino, malformaciones congénitas, y realmente el pobre tabaco es castigado porque da plata, la empresa tabacaria, pero ¿a quién se le ocurre fumigar a las 2 de la tarde una mujer embarazada contra el viento? ¿Es culpa del tabaco o de la ignorancia de quien permite que eso se haga? Entonces yo no estoy en contra de atacar a quien se deba atacar, pero hagámoslo correctamente. No difundamos para que generes miedos a la gente de que el tabaco. La yerba mate quizás hoy está más actúan mucho más con problemas, con productos prohibidos que con el tabaco. Y en hierba no hay control. Y el tabaco es un fumable que encima es la decisión de uno de fumarlo, es un alimento por eso, pero la yerba mate, que la consumimos el 99,9% de la población argentina, no hay ninguna certificación de eso. Yo hace ya 12 años que hice un trabajo sobre ese tema y no interesa. No interesa. O sea, siempre hay intereses, pero nosotros como consumidores somos los que tenemos que exigir, no otros. Acordémonos de esa fuerza de poder que uno tiene como consumidor. Entonces, en cualquier rubro, no solamente en yerba, en té. Si nos animamos, Europa se animó. Lo que pasa es que, bueno, en la guerra que tuvieron ellos se dieron cuenta de lo que es ese alimento perecedero que podían tener en cuentagotas, y ahora en la opulencia siguen registrando esas memorias. Nosotros quizás no nos damos cuenta. Y encima hay otro error con respecto a las comidas caseras. O sea, el SENASA está peleando en buena lid con lo que se llaman ferias francas, porque la gente cree que porque el producto es casero es sano, y es un craso error. Puede ser que sea sano si guarda las buenas prácticas, pero si no, es un factor de contaminación y contagio terrible. Esa gente que ahí se arman ferias, nos saca en Córdoba, en las calles, un día a la semana, ferias francas las llamamos, ¿y dónde se lavan ellos? ¿Dónde se higienizan ellos para después vender el producto?
Entonces ese es el peligro. Nosotros quizás no podamos como Estado, como SENASA, corregir eso, pero sí tenemos la obligación de difundirlo y marcar los peligros para el consumidor. No asustarlos, sino advertirles el peligro. ¿Otra pregunta? Normalmente estas empresas, estos puesteros compran directamente a los productores de las quintas. Tampoco pasa por el mercado de abasto, que es donde se deberían hacer los controles. Sí, ahí está la cadena de producción, es decir, desde el transporte inadecuado, la vía inadecuada, todo es una sumatoria. Pero somos tan audaces y tenemos tanta resistencia en nuestro interior que comemos esas cosas y no nos morimos. Creemos que no nos morimos. Pero Misiones es una de las provincias con mayor contaminación y mayores parasitismo que hay en el país. Entonces, ese es otro tema, ¿no? Las aguas, estamos trabajando en huertas y el 80% de las huertas que hemos hecho análisis, el problema del agua es total, están todas contaminadas. Pero no solamente ese agua está contaminada para regar, ese agua también la usan para beber ellos. Entonces, ese es el peligro. Entonces, bueno, hay mucho en Corrientes tenemos el problema con la etnia boliviana, que el boliviano es explotado por el propio boliviano, no es porque un argentino lo aprovecha. Y viven en forma miserable. Yo tengo fotos que no vienen al caso ahora, pero donde viven con un tronco de árbol entre dos horquetas, con un plástico negro, ahí viven y tienen una 4x4 de 0 kilómetros ahí en la puerta. Viven miserablemente ellos y sus familias y sus acólitos. Entonces son bolivianos y son encima indocumentados. Es una realidad social que tenemos, que tampoco está en SENASA resolver su asentamiento, pero también son reacios a la educación. Y encima su lenguaje, si bien hablan castellano, hablan que no es fácil comunicarse con ellos. Entonces, no es fácil este tema. En el anterior trabajo que decía, un viaje de 1000 millas se comienza con un paso, ¿no? Estamos tratando de hacerlo y de dejar nuestra impronta. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Si no hay más preguntas. Quisiera saber si hay alguien del SENASA acá. No hay ninguno, porque yo invité a la oficina del SENASA de acá para... Agradecemos al ingeniero Vergara por su excelente disertación. ¿Sí, ¿salió bueno? Gracias. Gracias a todos. Logré la inquietud. Bueno, está bien. Un gusto. Sin demagogia, sinceramente. Bueno, no sé, porque un tema no es fácil. ¿Le gustó? Bueno, espero que los chicos sean los que... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal, ingeniero? Muy bien. Director de la carrera de management. Sí. Muy interesante. ¿Salió bien? Felicitaciones. ¿Le gustó? Sí, me encantó. Aparte es escuchar un poco más de lo que uno... Y de lo que uno prevé.